En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la palabra viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Y ahora, Señor, rogamos que en tu gracia, en tu misericordia, podamos ser instruidos. Precioso Espíritu Santo, guíanos, Señor, enséñanos, glorifica a Jesús, oh Dios, esta noche, por medio de tu gracia, tu manifestación, tu poder en medio de nuestras vidas. En tus manos preciosas nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Aleluya. Digan gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia esta noche. Hemos venido estudiando 2 de Corintios. Y hoy corresponde el capítulo número 2. Y vamos a anotar parte del capítulo número 1 y capítulo número 2. Principalmente, pareciera que se centra el pensamiento de esta noche en el capítulo número 2, en la parte inicial, en los primeros 11 versículos. Ahí se centra el pensamiento de esta noche, aunque también está el pensamiento en el capítulo número 1, del verso 12 en adelante. Yo quisiera leer esta noche, o quisiéramos leer más bien, hermanos, el versículo del capítulo número 1, versículo número 12. Y luego leeremos del capítulo número 2. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Quisiera que, si ustedes pueden leer conmigo, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Lo quisiera leer una vez más. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quisiera aún leer del capítulo número 1. También quisiera leer el versículo número 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Capítulo número 2 dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Quisiera leer una vez más el verso 12 y 13 y 14. Hasta ahí vamos a leer. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otra cosa de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche hemos leído este capítulo 1 y 2 de Segunda de Corintios, que de hecho tiene una lección muy importante para nosotros como iglesia. Una lección importantísima que está relacionada, hermanos, diría, con la capacidad que debemos emplear. Sería más bien la capacidad recibida de Dios para preservar nuestra unidad. Debemos de luchar por preservar nuestra unidad y nuestra comunión. Eso sería el pensamiento que aquí se encierra, la lucha que debemos tener por preservar la comunión. Este asunto de la comunión entre unos y otros es un asunto muy frágil, muy frágil. ¿Cuántos de ustedes se han peleado alguna vez con su madre, su padre, su hijo, su esposa, sus esposos, sus maridos o lo que sea? Es decir, que no es fácil, y es la persona a quien más aman. Es decir, que la relación no es fácil de mantenerla. Y aunque haya llegado a los niveles más elevados, es como que ahí es donde más ataca el enemigo, para que nosotros no podamos como extraer la riqueza de la misma comunión. La comunión, por otro lado, hermanos, trae fortaleza extraordinaria a la vida de los hombres. No podríamos nosotros ni siquiera vivir si no fuera por la comunión o por la integración de los pueblos, de las naciones, de las ciudades. No podríamos vivir. Más bien, nadie puede vivir aislado. Nadie puede vivir solo. Cuando uno está enojado dice, déjeme solo. Pero ese solo es relativo, porque ya va a querer otra vez estar con él mismo. Es decir, que no se puede vivir solo. No se puede bajo ninguna circunstancia pensar que, hermanos, uno solo podrá desarrollarse, avanzar, sino que siempre necesitará de la fuerza que provee la comunión o la unión entre los demás, las demás personas. Es un hecho que más bien estar solo es completamente nocivo, malo. Por eso el Señor dijo, no es bueno que Adán esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor le dijo que no era bueno, es porque no es bueno. Porque no es bueno. Estar solo es muy malo. Estar solo es malo. Segregarse es malo. Creerse uno que uno puede ser suficiente es malo. Uno siempre va a necesitar de los demás, de un cariño, de una palabra, de una dirección, de una guianza, de una fortaleza. Todo el tiempo nosotros vamos a necesitar los unos de los otros. Y la palabra de Dios dice
En el caso de la iglesia, no en el caso de las familias y las naciones, los pueblos, las ciudades. En el caso de la iglesia, la Biblia dice que somos un cuerpo. Y aparte de decir que somos un cuerpo, dice, nos hizo habitar en familia. O sea que hoy en la vida cristiana nosotros somos una familia. La Biblia dice, ahora sois de la familia de Dios. O sea que ahora somos de la familia de Dios. Y dice la Biblia, dentro del marco de familiar, dice, y miembros los unos de los otros. Por eso Pablo, cuando escribe Timoteo, dice que a los adultos los tratemos en la iglesia como si fueran los padres. Y luego dice a las mujeres adultas como madres, a las mujeres más jóvenes como hermanas. Es decir, que debe de haber totalmente una unidad, porque el beneficio de la unidad siempre será, hermano, manifestado cuando aquello llegue a hacerse totalmente una realidad. Mientras que la unidad se desquebraja, mientras que la unidad se rompe, todo llega a sufrir un colapso. Y por eso el versículo final del capítulo 2 que leímos, 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y luego dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. O quiere decir que la segregación, la división es producto de Satanás. La segregación, desprendimiento, ruptura, falta de unidad y de comprensión y de comunión es producto del diablo. Siempre Satanás va a operar para destruir, porque eso es lo único que él puede hacer, hurtar y destruir. Pero cuando hablamos nosotros del valor de la unidad y el esfuerzo que debemos demostrar para ello, dentro del marco de la iglesia, nosotros encontramos en primer lugar, y quisiera señalar esto y recordarles el capítulo 2 del libro de los Hechos y el capítulo 4 del libro de los Hechos. Solo recordárselos. Pero dice que los que recibieron su palabra, dice, o los que creyeron, fueron añadidos, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia en el primer mensaje de Pedro como 3,000 personas. Y luego dice en el capítulo 4, ese capítulo 2, capítulo 4, que igualmente fueron añadidos a la iglesia, pero hay un dato ahí curioso, que tanto los primeros convertidos como los postreros convertidos, todos, dice, se reunían por las casas con sencillez de corazón. Luego dice, nadie decía ser suyo nada, sino que compartían todo lo que ellos tenían. Es decir, que llegaron a ser una familia. Llegaron a tener una unidad extraordinaria dentro de ellos, que parecía que Satanás había sido totalmente derrotado. El orgullo es la principal arma del diablo. Fue el primer pecado del universo, el orgullo. El creerse uno más, o el que uno se separe y no comparta y no dé y no viva para los demás. Ese es el primer pecado y el más grosero pecado que hay, y que trajo como consecuencia la destrucción de este sistema. Igual es el día de hoy. Nosotros como creyentes debemos de estar atentos, velando para que la unidad misma no se rompa. Y en este pasaje que hemos leído de la Escritura, hay dos factores que nos llama el Señor a considerar para que no se rompa la comunión y no le demos espacio a Satanás. Solamente dos detalles aquí, para que nosotros no le demos espacio al diablo y destruya nuestra vida familiar, nuestra vida eclesial, nuestra vida, hermanos, en todos los órdenes de la vida, no sea destruido. El primer elemento que aquí se menciona, y quisiera antes todavía de mencionar los dos aspectos, decirles que el apóstol Pablo enfatiza el hecho que su lucha y su corazón y su esfuerzo va dirigido con toda sinceridad por ese fin. En los versículos que leímos inicialmente dice Pablo que él tiene en su corazón, en su ser, el testimonio
de que Él se ha conducido de esta manera, de una manera transparente, de una manera sincera en el mundo, y no solamente en el mundo, sino más dice con vosotros. Y luego también dice, el verso 14, dice, como también en parte habéis entendido que somos, ¿qué dice ahí? ¿Somos qué? Verso 14. Somos vuestra gloria. ¿Y qué más dice? Somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. O sea que ahí está hablando de la unidad perfecta, que la gloria de Él eran ellos y la gloria de ellos era Él. O sea, una unidad perfecta. Y Pablo dice que se había conducido en toda pureza, en toda transparencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para retener esa comunión. Porque el día que Satanás nos mete un estorbo en medio, ese día, hermano, la destrucción es una realidad. El día cuando uno empieza a pensar locuras y empieza a hablar tonteras y empieza a ver mil cosas y empieza a permitir que Satanás destruya, ese día nosotros ya no tenemos esperanza. Sin duda alguna, todo esfuerzo de unidad quedará neutralizado cuando no se tengan esos valores de transparencia por un lado, y por otro lado también se luche por ello. Por eso esta noche hablamos de la lucha para retener la comunión, la batalla que se debe de librar, y que no es fácil. No es fácil porque uno ve en todos los demás una serie de aspectos, pero hoy solo dos detalles en donde podría ser que esta situación se analiza, porque es una situación que estaba ocurriendo entre Pablo y la iglesia de Corinto. Había una desaveniencia, una situación como que no lograba encajar. Entonces Pablo dice, no, yo no soy, yo he sido sincero. Y ahora viene el punto. Pablo hace mención aquí de una carta que él escribió. Una carta que él escribió y que causó problemas en Corinto. Eso es lo que se habla en el versículo, hermanos, número 3 del capítulo 2. Dice, ¿quieren leerlo conmigo? 2:3 dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Ahora, Pablo había escrito, y ustedes ya saben que esta es la segunda epístola. La primera ya la había escrito, que es la anterior. Y había escrito algo con respecto al pecado. Algo con relación a cómo tratar el pecado. ¿Cómo tratarlo? ¿Recuerdan ustedes el capítulo donde Pablo habla cómo tratar el pecado? De Primera de Corintios. Es el capítulo 5 de Primera de Corintios, donde Pablo habla de cómo tratar el pecado. Y les escribe y les dice claramente que una sola, hermano, o la levadura va a leudar toda la masa. Y que el pecado es como la levadura que va a destruir la misma obra que se había levantado. Esto es lo que significa que el primer elemento que es, hermano, peligrosísimo dentro de la congregación es el que nosotros ejecutemos pecado. El que nosotros ejecutemos pecado, eso trae como consecuencia la ruptura, la división, el estrago. Todo lo que nosotros cometemos pecado es nocivo contra la unidad. Por ejemplo, aquí yo no puedo saber quién de ustedes cometió un pecado hoy. ¿Habrá alguien valiente que quiera levantar la mano y decir, bueno, yo hoy me fui a un motel con una mujer que ni conocía? ¿Hay alguien valiente aquí? O alguien que diga, bueno, yo me robé hoy, fui al banco y se le cayó a una mujer, le metí la mano en la bolsa y me lo llevé. O alguien que diga, no, pues yo odio a fulano y yo le dije todo lo que se iba a morir a fulana, y una vecina le tiré agua caliente a un chucho que tiene. Que yo sepa qué pecado ha cometido usted este día, no lo sé. No lo sé, no lo puedo saber. O tal vez sí. Lo puedo saber si Dios me lo revela. Pero el punto no es este de la revelación de su condición.
El punto es que cualquiera que hace pecado está atentando contra la unidad de la iglesia. Cualquiera que hace pecado está atentando contra la unidad de la iglesia. Y al atentar contra la iglesia, naturalmente está atentando contra la misma verdad divina y está debilitando la iglesia. Tal vez uno de los ejemplos clásicos que se deben mencionar, ya lo recuerdan ustedes, del libro de Josué, el capítulo 6 y capítulo 7, un famoso llamado Acán, que él iba con ese pueblo vencedor a la conquista. Habían conquistado Jericó, la ciudad se había rendido, las murallas se habían caído, y de pronto la siguiente batalla la pierden totalmente. La pierden. Y sencillamente porque uno de los que estaba adentro, llamado Acán, había cometido pecado. Había cometido pecado. Y al haber cometido pecado, había debilitado al pueblo de Dios. Hermanos, ¿de qué nosotros seríamos capaces de hacer en el mundo? Evangelizando, llevando la palabra por la radio, llevando el mensaje de Dios a saber en qué manera, estableciendo centros de asistencia, ayuda humanitaria y a saber cuántas cosas. Pero como adentro hay quienes debilitan esa fuerza. Es como que se abrió un boquete en medio de la fuerza que se tenía, en medio del deseo de hacer las cosas. Parece que se escapa. Y ya no es posible como materializar, cristalizar sueños, ideales de la iglesia misma. Porque dentro de la iglesia hay pecadores que están dañando la unidad. Y al dañar la unidad se debilita la misma fuerza de la iglesia para no lograr lo que Dios tiene para nosotros. Si Acán, hermanos, no hubiera pecado, hubieran destruido al enemigo de inmediato. O sí, hermanos, Acán hubiera inmediatamente arrepentidose, hubiera habido otra historia. Pero Acán tuvo que ser matado, enjuiciado, y arrancar a Acán y a su familia de en medio del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera triunfar. Nosotros no podemos pertenecer a la iglesia de Dios, del Señor, y ser pecadores. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Usted no puede ser parte de la iglesia y ser pecador. La Biblia señala que cuando el apóstol Pablo escribió, dice el capítulo número 2, porque la gran tribulación, por mucha tribulación, dice, por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Y luego dice, con muchas lágrimas. A mí me llamaba la atención esto que dice, mucha tribulación, angustia del corazón y muchas lágrimas. ¿Por qué Pablo sentía eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo usted, nadie más, solo él. ¿Por qué? ¿Por qué? Dije que solo él. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que yo pensaba, ¿quién de nosotros hace una carta llorando? Nadie. A menos que haya un motivo. ¿Y cuál era el motivo? Que Pablo se sentía así. La ruptura de la unidad a causa ¿de qué? Del pecado. Pablo aquí está refiriéndose al capítulo 5 de la primera epístola, donde un hermanito se había metido con su madrastra. Tenían relaciones sexuales con su madrastra. Y ellos todavía estaban en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no estaremos aquí y venimos de fornicar este día? ¿Cuántos de nosotros no estaremos aquí y venimos de pensar, hermano, pecado, iniquidad en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros no estaremos aquí y venimos, y es más, hasta los que tenemos privilegio muchas veces, ya no nos guardamos del pecado? Y sencillamente nosotros queremos ser parte de la iglesia y ese es nuestro estilo de vida, pero nosotros hemos abandonado la esencia de las razones por las cuales la unidad puede llegar a romperse. Y ya no ponemos la diligencia sobre ello, ya no ponemos la lucha sobre ello, sino que sencillamente pareciéramos atentar contra la misma unidad del cuerpo.
La palabra de Dios dice, aquel que destruyere el templo, Dios lo destruirá a él. Es decir, que habla de destruir el templo, no solamente físico, sino que habla de destruir el templo, y está hablando figuradamente de lo que es la composición del mismo cuerpo de Cristo. Eso significa que, hermanos, si nosotros hemos decidido ser creyentes, debe de anteponerse una cláusula a esa verdad. Debimos haber decidido también a ser santos. No se puede ser de la iglesia si no somos santos. No se puede pretender ser del cuerpo de Cristo si no somos santos. La santidad debe de ser, y es la parte primordial que va a dar cohesión y unidad al cuerpo mismo. Así como dice la Biblia, los ligamentos, las ligaduras, los tuétanos están unidos entre sí por las ligaduras, y todo lo que une el mismo cuerpo. La santidad es el elemento cohesivo, perfecto para la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que Pablo sentía dolor, tribulación, dolor, lágrimas profundas. Pablo sentía el terrible dolor. Y era por eso. Porque Pablo sabía los estragos que el pecado sabe hacer en la vida de los hombres. Esta noche espero que se reconcilien, hermanos. Porque si ustedes destruyen la obra, Dios los va a matar a ustedes. Hablando con los pastores hace algunos días en el retiro de agosto, y cuando uno lee la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo también 5, donde la Biblia dice que Pedro le dijo a la mujer de Ananías, vas a caer muerta ahora mismo. Y había hace unos minutos muerto también el esposo de ella. Comentábamos con ellos así muy rápido, ¿por qué hoy ya no caemos muertos en la iglesia? Hay tanta gente que dice que es de la iglesia, pero no cae muerta nunca. Y estos habían pecado y murieron inmediatamente. Es porque los ministros de Dios, pareciéramos no llegar a tener el celo que tenía Pablo y tenía Pedro. Porque cuando dice que Pablo escribió, dice, escribí debido a la tribulación. Fíjese lo que sentía Pablo por el pecado que había cometido el otro. Tribulación. Y luego dice, debido a la angustia del corazón. Tribulación, angustia del corazón. Y luego dice, por las muchas lágrimas. Cuando Pedro vio a Ananías y Zafira que cometieron el pecado, Pedro lo que sentía era que ellos estaban atentando contra la unidad del pueblo de Dios. Y entonces Pedro, por la autoridad divina, decidió matarlos. Hay algunos hermanos que me preguntan algo sobre eso y dicen, ¿y qué usted qué piensa de tal, de aquel otro que hizo no sé qué? Y luego uno dice, bueno, todavía no he decidido matarlos, les digo. Un día de estos voy a decidir matar a aquellos que no andan conforme a la unidad del cuerpo de Cristo. Pero en realidad esa es la razón por la cual hoy pareciera no haber muerte en medio de la iglesia. O porque todos somos una partida de pecadores, o porque no hay ni uno que siente el dolor y las lágrimas y la tribulación por el pecado mismo que se comete, y nunca se actúa para purificar la obra del Señor. Tal vez han oído, leído, escuchado, o sí, el comentario a lo menos de uno de los mensajes que hace unos días predicara, que también dice, ¿dónde están los demonios? Tampoco hay. Ya no hay liberaciones en las iglesias. Ya no hay tampoco milagros. No hay ni milagros ni demonios, sino que todo ha caído en un círculo como de aprovechamiento del liderazgo de los que dirigimos las iglesias para enriquecernos. O ha caído la iglesia sencillamente en una religiosidad en donde no le importa ser santo y que la gloria de Dios se manifieste. Ahora es el momento cuando nosotros debemos de saber
retener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y que uno de los factores por los cuales debemos de luchar para que el avivamiento esté y la verdad de Dios esté, es la ausencia total del pecado. Cristo murió por el pecado. Cristo sufrió por el pecado. Nosotros no sufrimos nada ni pensamos en nada, pero pareciera que es el momento para que nosotros pensemos en realidad sobre el pecado. El pecado no debe ser cometido por el pastor. El pecado no debe ser cometido por el miembro de la iglesia. El pecado no debe ser cometido por ninguno que tiene privilegio y no debe ser cometido por ninguno que participe en la iglesia. Fíjense, hermanos, y voy a terminar esta parte primera. Cuando la Biblia dice en el capítulo 11 de Primera de Corintios, entonces se celebra la Santa Cena y se ordena la Santa Cena o la comunión. Dice el apóstol Pablo: hay muchos enfermos entre vosotros. Y luego dice: y muchos duermen. Se murieron. Porque dice: porque tomaron sin discernir el cuerpo de Cristo. O sea que no hubo conciencia de lo que el pecado es capaz de hacer y los estragos que el pecado hace. El pecado nos ha privado de ver la gloria de Dios. El pecado nos ha, hermano, privado de salir a la defensa de la gloria de Dios, echando fuera demonios. El pecado ha destruido la fuerza de la iglesia, y el pecado ha hecho que la iglesia no logre los objetivos que se debió haber trazado en la vida cristiana. Porque el pecado se enseñoreó. ¿Cuántos de ustedes en realidad luchan para no pecar? Cuando ustedes luchan para no pecar, están luchando por conservar la gloria de Dios en la iglesia del Señor. Que cuando nosotros vengamos a este lugar o donde sea que estemos reunidos, el Espíritu Santo nos ministre y la gloria de Dios descienda de una manera extraordinaria. Pero ¿saben algo? Hoy pareciera que todo lo que se le da el tinte o etiqueta de divino es una fabricación y una manipulación de la vida cristiana, con todos los elementos que se han introducido dentro de la iglesia. Y como he dicho en algunas oportunidades, con humo, con luces, con teatros, con templos, con música, con esto y lo otro, y con una serie de cosas que parecieran suplantar la esencia de la vida misma de la iglesia, la vitalidad misma de la iglesia, para hacer en esta tierra, en realidad, un pueblo santo y un pueblo vencedor. Pablo por eso sufría. Y eso es lo primero que se debe de atacar en la unidad de la iglesia. La iglesia no debe de ser pecadora. La iglesia debe de ser pura, sin mancha y sin arruga. No solo porque ahí, en ese estado, Dios va a bendecir, sino porque también es la iglesia que el Señor vendrá a recoger. Levanten su manita y digan: ¡gloria a Dios! En segundo lugar, debemos de luchar. Si vamos a luchar por guardar la comunión, entonces la lucha debe ser dirigida hacia o en contra del pecado. Eso es lo primero. En segundo lugar, debe de ser dirigida nuestra lucha también en contra de la falta de perdón. La falta de perdón. La primera lucha que se hace, uno puede caer en cierto fariseísmo. Y uno puede caer en ser un juez de todo el mundo. Usted mire, usted es sinvergüenza, usted es pecador, usted aquí, usted allá, y anda juzgando a todo el mundo. Y eso es necesario que se haga. Que el que piensa estar firme se mantenga. Y tienen este sello los que invocan al Señor, apártese de iniquidad. Tienen este sello, este distintivo, es el distintivo del pueblo de Dios. Si usted dice que es del pueblo de Dios, Primera de Juan, y usted comete pecado, no es ni conoce a Dios. Si usted ama al mundo, no conoce a Dios. Si usted vive una vida de odio hacia su prójimo, no conoce a Dios. Entonces nosotros no podemos esperar que la gloria de Dios descienda
y que la iglesia, esta congregación llegue a hacer algo significativo en la tierra, nunca lo lograremos hasta que abandonemos por completo el pecado. Pero ante el peligro del fariseísmo que también se filtra dentro de la iglesia y que empezamos a juzgarnos unos a otros, entonces el otro aspecto debe de ser que debemos de aprender a perdonar. Parece que esta iglesia estaba un poco inconforme con Pablo, porque les había cesado al joven que tenía este problema. Parece que les ofendió cuando Pablo les escribió y les dijo: a ese fulano lo he entregado a Satanás. Eso les ofendió a la iglesia. Parece que le ofendió que Pablo le escribiera que había entregado a Satanás a ese pecador. Pareciera, por un lado. Y entonces por otro lado, pareciera que cuando ellos tomaron la medida o se dieron cuenta de la medida apostólica, ellos se radicalizaron en la posición de juzgar y en la posición de una lucha contra el pecado, pero sin dar tolerancia o sin, hermano, dar espacio al perdón y al arrepentimiento y al perdón. Pienso que hoy día nosotros sufrimos de las dos cosas, como iglesias en general. Mundanas, muy mundanas, y por eso se ha ausentado la gloria de Dios, desde el que predica hasta el último. Y luego nos ha atacado el otro aspecto, que es el aspecto de la falta de perdón. La falta de perdón ha sido, hermano, causa de estragos socialmente, familiarmente, socialmente. Ya pareciera ser una cultura donde no hay razón para perdonar al transgresor o al ofensor. Y todo el tiempo se vive en la memoria del recuerdo de la ofensa que hizo la persona, y se vive en el recuerdo y en la memoria de lo que el otro hizo. Y yo lo perdono, pero un día me las va a pagar. Y yo lo perdono, pero un día se lo va a llevar el diablo. Yo lo perdono, pero a mi casa no vuelve a entrar. Yo lo perdono, pero es un perdón ridículo. Ridículo. Yo lo perdono, pero nunca más quiero hablar con él. Yo lo perdono, pero nunca más la quiero volver a ver. Yo lo perdono, pero nunca más comeré con él, ni estará en mi casa, ni entrará a mi vida. ¡Nunca más! ¿Ya se imaginan ustedes que el Señor nos hubiera perdonado así? Los perdono sin vergüenzas a todos. Yo los perdono, pero al cielo nunca van a llegar, porque ahí vivo yo no quiero vivir con ustedes, malacates. Pero eso no fue el perdón del Señor. El perdón del Señor es: nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya, gloria a Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto que haré con ellos. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones. Nunca más. Nunca más. Y dice la Biblia: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones y lo tiró a lo profundo de la mar. Nunca más. Y este es el pacto: nunca más. La parábola aquella del hijo pródigo es extraordinaria. ¿Usted la recuerda? Dice la Biblia que el hijo se había gastado todo lo del padre, y dice la Biblia, se lo gastó en rameras y lo malgastó todo. Y dice la Biblia que un día aquel hijo dijo: padre, yo me voy a volver a la casa de mi padre. Y se levantó y se fue a donde estaba el padre. Y cuando él iba caminando hacia la casa del padre, dice la Biblia que el padre que había sido ofendido, él se levantó y fue a encontrar al hijo que venía. Gloria a Dios. El padre se levantó. Es decir, que no fue alguien como que dice: anda a pedirle perdón, y el otro está así: anda a pedirle perdón. No, Dios, él fue el que se movió. Él es el que se movió
El otro venía a pedir perdón, pero él le salió al encuentro. Y cuando lo vio, se pusieron a llorar los dos. Y el padre llorando con el hijo, y el hijo llorando con el padre. Como dice aquel himno, ¿verdad? Desperté, ¿cómo es que dice? Desperté en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes que yo dijera algo, él me dijo, no pasa nada, no tienes que dar cuentas de nada, todo está perdonado, eres limpio, eres libre. Aleluya, aleluya. Sin embargo, la falta de perdón, bueno, la falta de perdón, algunos han dicho que da artritis. La falta de perdón, pecar arruinan todo. Y la falta de perdón arruina todo. Algunos dicen que da artritis, otros dicen que arruina el corazón. Así que sí, eso es como tener una bomba ahí adentro. Como que le metieron ácido de batería a uno. Y uno anda medio eléctrico ahí todo. Porque le ha hecho daño en su organismo. Hace daño, uno ya no puede comer bien porque odia a la suegra, odia al suegro, odia a la familia, odia al hermano, odia al pastor, odia al diácono, odia a los hermanos. Entonces se le ha metido dentro de él como un ácido que le dicen, probá este pastel, qué delicia. Y él, no me gusta, dice. Él no puede ser agradado con nada, porque todavía tiene raíz de amargura que no ha sacado de su corazón. Queridos hermanos, por eso es que Pablo dice aquí, yo les escribí con dolor, con lágrimas, tribulación, y luego les escribí con angustia de mi corazón. Yo es verdad, pero ya estuvo suave, le dice. Ya basta. La reprensión hecha a este hombre, ya basta. Ahora, perdónenlo. Ahora, intégrenlo. Ahora, sigan adelante. Qué difícil es la vida. Qué difícil es. Qué difícil es cuando no hay, cuando se ha transgredido. Pero qué difícil es cuando no hay perdón. Yo quisiera preguntar esta noche las dos cosas. Si nosotros queremos preservar el avance de la obra del Señor y queremos ser una iglesia de dones, de ministros de Dios, de mujeres santas y hombres santos que marquen una diferencia en este país y en el mundo entero donde Dios nos lleve, si nosotros queremos hacer eso, aquí viene la pregunta. ¿Usted está viviendo en pecado? ¿Va a destruir su vida, su familia y los que lo rodeen y la iglesia? Si usted ha sido ofendido y no perdona al transgresor, usted va a destruir su familia, su vecindario, la patria, la iglesia. Porque no podemos nosotros vivir una vida cristiana de nombre. Muchos de los que venimos a las iglesias somos creyentes solamente porque nos gusta que Dios nos bendiga, que nos dé, que nos prospere, que nos proteja. Pero nosotros tenemos poca realmente vida práctica que vaya en dirección a dejar el pecado o a perdonar al transgresor. De tal manera que eso ha hecho daño terrible en la misma iglesia, impidiéndonos a nosotros ver las manifestaciones de la gloria de Dios, y entonces hay que suplantarlas con un evangelio light, con un evangelio falso, con una situación que, hermano, pareciera no lograrlo, porque o hemos pecado o hemos dejado de ser misericordiosos. Y entonces Satanás se ha aprovechado de eso, provocando un estrago terrible dentro de nuestra vida. Queridos hermanos, no seamos cristianos de lengua, de palabra y de lengua. Seamos cristianos en verdad. Se acabó el mensaje de esta noche. ¿Les gustó? Pues ahora tienen que orar para pedir perdón. Y si hay alguien que ustedes saben que les cae mal, vayan hoy. No se vayan a ir hoy.
vayan a decirle: mira, hermanito, vos me caes mal hace tiempo, pero hoy yo no voy a seguir así porque el diablo me está haciendo pedazos, culpa tuya. Entonces te voy a dar un abrazo, perdóname y estoy para servirte, hermano. Ya, se acabó. ¿Saben qué es eso? Es de cerrarle la puerta al diablo en la cara. ¡Ja! ¡Gloria a Dios! Esta noche, deje de pecar. Ni de mente, ni de hecho, ni de deseo. Deje de pecar. Porque usted es el culpable de que la iglesia no tenga prosperidad. Y segundo, perdonemos, amemos, porque Satanás nos quiere destruir. Vamos a orar a Dios. Puestos de pie, hermanitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos invitas a luchar por la unidad, mostrándonos el camino para hacerlo. Ayúdanos a ser santos y ayúdanos a perdonar a quien debemos perdonar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quisiera invitar esta noche a aquellos que quieren decirle: Señor, Señor, dame una vida nueva. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Dame una vida nueva. Yo no quiero pecar más. ¿Hay alguien que quiere por primera vez recibir a Cristo? O quizás siendo hermano, quiere decirle al Señor: Señor, límpiame. Señor, purifícame. Esta es la noche de victoria, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dios la bendiga, hermana, qué bueno. ¿Hay alguien más que quiere venir? ¿Hay alguien más que quiere venir? Para esto se necesita hombría al máximo, carácter al máximo. Decir: yo soy pecador, pero quiero que el Señor me limpie. Eso se necesita, carácter. Usted quiere ser cambiado. Ven a Jesús esta noche. Y aquellos que son hermanos, ya no pequen, hermanos. Reconcíliense esta noche con el Señor. Límpiame, limpia, hermanita diaconisa, corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Señor, yo quiero cambiar. Sí, Señor. Ser diferente como tú. Señor, ayúdame, transfórmame con tu poder. Quebranta mi vida, oh Señor. Vamos todos, Señor. Yo quiero cambiar, ser diferente como tú. Señor, ayúdame, transfórmame con tu poder.
quebranta mi vida, oh Señor. Yo quisiera invitar todavía, si hay alguien que quiere arreglar sus cuentas con el Señor, si hay alguien que quiere arreglar sus cuentas, ahí donde está, levante su mano o véngase aquí al frente. Vamos a orar por usted. Si usted se siente manchado o manchada, quiere una nueva vida, hermanos, salgan de su lugar, amigos, vengan. El Señor te limpia esta noche. El Señor te limpia, hermana diaconisa. Dios es bueno. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.